Ayer la NASA simuló el fin del universo, lo que vimos fue aterrador. Lo peor está a punto de suceder. La NASA no pretendía simular el fin del universo. Intentaban predecirlo. Pero el modelo alcanzó el fotograma final, el último instante calculable de la existencia. La oscuridad fría y silenciosa donde ninguna estrella brilla ni ningún átomo se mueve. Y luego siguió adelante. Nadie tecleó una orden. Nadie le dio permiso. El proyecto seguía en marcha. El Dr. Mike Weeks había dedicado 11 años a desarrollar la simulación. Era cosmólogo computacional en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenville, Maryland. Si le preguntaras a cualquier miembro de su equipo que lo describiera, probablemente dudaría un instante antes de responder. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la respuesta precisa era difícil de formular con cortesía. Era de esos hombres que se olvidaban de comer, pero nunca de un número. Tenía la costumbre de quedarse completamente inmóvil cuando pensaba, sin moverse, sin mirar a su alrededor, simplemente parado. Como un reloj detenido. Sus ojos, cuando estaba absorto en un problema, tenían una cualidad que su colega, Maren Okada, describió una vez como la mirada de alguien que lee un libro que nadie más puede ver. Siempre llevaba consigo, bajo el brazo, una libreta de papel desgastada. La había recuperado, doblada y empapada, de una inundación en su escritorio en 2019. La cubierta, ahora suave y oscura por el uso, estaba llena de anotaciones. Cada página estaba repleta de su letra, ecuaciones, diagramas y largas notas al margen que se extendían a lo largo de los bordes cuando se quedaba sin espacio horizontal. Maren le había preguntado una vez por qué se negaba a mantener su trabajo dentro del sistema como todos los demás. Él la miró un instante y dijo que algunas cosas no deberían estar dentro de una máquina. Ella se rió. Él no. La simulación se llamaba Lázaro. El nombre significaba simulación del universo residual y del punto cero astrofísico en etapa avanzada. Mike había dedicado una cantidad de tiempo casi vergonzosa a elegir un nombre. El concepto que lo sustentaba era, como suele ocurrir con las grandes ideas, engañosamente simple. Los físicos saben desde hace tiempo que el universo está muriendo. No de forma rápida ni dramática, sino con la lenta e indiferente paciencia de la termodinámica. Las estrellas se están extinguiendo. Las galaxias se alejan a medida que la energía oscura empuja el espacio mismo a expandirse cada vez más rápido. Los agujeros negros, que eventualmente serán las únicas estructuras complejas que quedarán en existencia, se evaporan lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking, perdiendo masa en el vacío en partículas tan débiles que la palabra débil parece generosa. En un lapso de tiempo tan incomprensiblemente vasto que las cifras dejan de tener sentido para la intuición humana, el último agujero negro terminará de evaporarse y el universo alcanzará lo que los físicos llaman muerte térmica, entropía máxima. No habrá energía utilizable en ninguna parte. No habrá gradientes. No habrá diferencias de temperatura. No habrá reacciones químicas. Sin reacciones nucleares. Sin movimiento significativo, solo un vacío frío e infinito, perfectamente uniforme, que se expande eternamente a través de una oscuridad que jamás volverá a ser interrumpida por la luz. Porque no quedará nada que produzca luz ni nada que la vea. Cada átomo que existió, cada estrella que brilló, cada planeta que giró en la oscuridad, desaparecido. No destruido en un dramático incendio cósmico, simplemente desaparecido. Disperso en un volumen de espacio tan incomprensible que la palabra existencia pierde por completo su significado. Ese es el final. Todos los físicos coinciden en eso. Lo que Mike quería saber, y lo que lo había mantenido despierto, obsesionado y difícil de soportar durante 11 años, era cómo se veía el final desde dentro de la física. No el concepto, sino su realidad física. No el titular, sino la letra pequeña. Quería llevar un modelo cosmológico hasta el último instante posible, hasta el último momento computable de un universo moribundo, y examinar qué decían las ecuaciones sobre el estado del espacio-tiempo cuando todo lo demás hubiera desaparecido por completo. La versión real de lo que Mike estaba haciendo tenía precedentes. Investigadores del Laboratorio Nacional Argonne habían pasado años desarrollando un código llamado HAC, el Código de Cosmología Acelerada Híbrida de Hardware,
y lo habían ejecutado en la supercomputadora Frontier del Laboratorio Nacional OACRI, para simular la evolución del universo a lo largo de miles de millones de años y cientos de miles de millones de años luz. Esas simulaciones eran de una magnitud asombrosa. La más grande rastreaba cientos de miles de millones de elementos de resolución en un volumen virtual de decenas de miles de millones de megaparsecs cúbicos. Modelaban la materia oscura, la materia ordinaria, la formación de galaxias, el comportamiento del gas y el plasma, los agujeros negros y la lenta construcción de toda la estructura que llena el cosmos. En palabras de los físicos que las construyeron, introdujeron absolutamente de todo en el modelo. Esas simulaciones representaban el universo avanzando a través de su historia. Lazarus fue diseñada para continuar después de que todos los demás se detuvieran. Más allá de la muerte de la última estrella. Más allá de la evaporación del último agujero negro. Más allá de la desintegración del último protón. Hasta el estado final, frío y vacío. Hasta el fondo. Llegó al punto final la noche anterior al comienzo de la historia. Mike llegó temprano un miércoles por la mañana de noviembre, antes de que las luces del pasillo se hubieran encendido por completo. Aún parpadeaban con esa tenue luz amarillenta que hacía que todo el subsuelo pareciera despertar a regañadientes, como un cuerpo que ha estado dormido demasiado tiempo. El único sonido que se oía era el de sus pasos. Llevaba su libreta bajo el brazo, se dirigió a su puesto de trabajo, se sentó y abrió la pantalla de estado de la simulación. Esperaba ver el contador de fotogramas del terminal en completado. Esperaba escribir una última anotación en su libreta, probablemente algo sobrio y mesurado, y luego ir a buscar a Maren para decirle que habían terminado. Después de 11 años. El contador de tramas del terminal marcó completo. Debajo, donde no debería haber habido nada, donde el sistema debería haber reconocido el estado final y cerrado el hilo de modelado de forma limpia y silenciosa, había un nuevo contador. Decía en curso. Mike permaneció muy quieto durante un buen rato. Miró el contador. Observó la fecha y hora en los nuevos fotogramas. Volvió a mirar el mostrador. Afuera, en algún lugar por encima de él, el edificio comenzaba a llenarse de gente, pasos, voces lejanas y los sonidos propios del inicio de una jornada laboral normal. No oía nada de eso. Abrió su cuaderno, destapó el bolígrafo y empezó a escribir. Para cuando llegó su equipo, ya había llenado 4 páginas y estaba a la mitad de la quinta. Se le estaba acabando la tinta y no se había dado cuenta. Maren Okada fue la primera del equipo en llegar hasta él. Era la ingeniera de integridad de sistemas del proyecto, lo que significaba que era responsable de la arquitectura de contención de la simulación, las capas de partición con cortafuegos y el hardware aislado que mantenían a Lazarus exactamente como debía ser. Un modelo cerrado, un entorno aislado, una caja con paredes muy claras. Su formación académica se dividía entre la ingeniería aeroespacial y la ciberseguridad, una combinación inusual que parecía una peculiaridad en su currículum hasta que se comprendía lo que realmente requería el trabajo, esencialmente, la capacidad de pensar como alguien que intenta romper algo y, al mismo tiempo, ser la persona responsable de asegurarse de que no pudiera romperse. Se dio cuenta de que la botella de agua de Mike estaba intacta junto a su teclado, y que él no había respondido a su llegada, lo cual era inusual. Caminó hasta su puesto, miró su pantalla y dijo sin preámbulos, «Eso no debería estar funcionando». «No», dijo Mike. No levantó la vista de su portátil. «No debería». El doctor Sabino llegó unos minutos después de Maren, lo que significa que llegó un poco tarde, lo cual era normal. Sabino era el físico teórico del equipo. Su especialidad era lo que él llamaba modelos postentrópicos, un campo que apenas existía como disciplina formal y que él mismo había construido en gran medida a lo largo de una carrera que había sido distinguida, prolífica y ocasionalmente controvertida, de la manera específica en que las carreras se vuelven controvertidas cuando la persona en cuestión dice cosas que otros físicos se encuentran. Resulta incómodamente difícil rebatirlo. Hace 2 años fue apartado de un proyecto gubernamental tras publicar un artículo en el que proponía formalmente lo que denominó persistencia del observador más allá del tiempo. La idea era que, bajo ciertas condiciones teóricas, una entropía máxima, algo análogo a la observación,
a la conciencia, al registro del estado de un sistema, podría persistir después de que el sustrato físico que normalmente la produce hubiera dejado de existir. El artículo era denso y estaba cuidadosamente argumentado, y había recibido una respuesta que abarcaba desde un escepticismo cortés hasta la hostilidad que en los círculos académicos suele reservarse para quienes están muy equivocados o muy cerca de algo que todos los demás consideran amenazante. La convicción fundamental de Sabino, expresada con claridad, era que la entropía no era un final. Era un umbral. Al otro lado de ese umbral, algo lo esperaba. Entró por la puerta hablando de algo que había leído en el tren, con el abrigo puesto y el termo en una mano, y se detuvo a mitad de la frase al ver a Mike y Marón de pie junto al puesto de trabajo, como la gente que se queda parada después de haber visto algo que aún está asimilando. Dejó el termo con la delicadeza de quien decide mantener la calma. Se acercó. Miró la pantalla. Leyó el contador de continuaciones. Dijo en voz muy baja, muéstrame el contenido del fotograma. Y al otro lado de la habitación, con los auriculares puestos, completamente ajeno a todo lo que sucedía, Elías Torne estaba creando la representación visual de la carrera nocturna. Elías era el arquitecto de visualización de datos del equipo, un cargo que no reflejaba del todo lo que realmente hacía. Tomar los datos numéricos brutos de una simulación cosmológica, miles de millones de puntos de datos que representaban el estado de un universo virtual, y transformarlos en algo que un ser humano pudiera ver y comprender. Tenía un don para ello difícil de describir en términos técnicos, una intuición espacial que le permitía percibir la estructura de la información antes de poder explicar su razón de ser. Llevaba trabajando desde antes de que llegara nadie. Su libreta estaba abierta junto al teclado, cubierta de los bocetos rápidos y esquemáticos que hacía mientras pensaba. En la esquina de la página actual, extendiéndose hasta el margen y superponiéndose parcialmente a un dibujo anterior, había estado haciendo un boceto durante la última media hora. Era pequeño y ligeramente abstracto, apenas la sugerencia de una forma, un punto de convergencia, algo hacia lo que todo parecía inclinarse. Lo había dibujado sin haberlo decidido del todo. Todavía no lo había mirado directamente. Maren abrió el contenido del marco. En un verdadero estado de muerte térmica, la simulación no debería haber mostrado nada. No oscuridad como la de una habitación. Algo más total que eso. Uniformidad absoluta. Un vacío sin rasgos distintivos en el límite absoluto de la física, donde la temperatura era indistinguible de la nada, donde ninguna partícula tenía suficiente energía para interactuar significativamente con ninguna otra partícula, donde la palabra evento se había vuelto físicamente inaplicable porque nada estaba sucediendo y nada podía suceder. Y nada volvería a ser así. La imagen de continuación mostraba algo más. Había un tenue campo irregular de energía de bajo nivel distribuido por el vacío simulado. Algo que a primera vista podría descartarse como ruido de fondo, un artefacto del modelo. Un error de redondeo propagado a lo largo de billones de años simulados hasta que apareció como una tenue mancha en la salida. Sabino comenzó a decir algo parecido. Las palabras se le iban formando. Maren ya asentía. Entonces Sabino observó la distribución de la energía. No solo qué era, sino dónde estaba y cómo se orientaba en el espacio virtual del modelo. Las fluctuaciones no eran aleatorias. Se movían. Lentamente, de forma gradual y con absoluta consistencia, se desplazaban hacia un único punto en el vacío simulado. Algo en un universo vacío se dirigía hacia un centro. Los tres se quedaron allí mirándolo. El silencio en la habitación tenía una cualidad particular. El silencio de las personas que acaban de comprender algo y esperan ver si esa comprensión se mantiene. Entonces Maren dijo con una voz perfectamente serena que no revelaba nada excepto el hecho de que era perfectamente serena, dime que la simulación sigue cerrada. Mike se giró en su silla y la miró. No dijo nada. Simplemente la miró. Ella sostuvo su mirada por un segundo y luego caminó hacia su puesto de trabajo con la velocidad controlada, propia de los profesionales, en lugar de correr. Lo que siguió fueron 22 minutos en los que Maren realizó la inspección de contención más exhaustiva que jamás había hecho.
Analizó cada capa de la arquitectura del sistema con la precisión concentrada y pausada de alguien que lo ha hecho 1000 veces y necesita la milésima vez para lograr la perfección. Revisó cada partición, cada interfaz de hardware, cada canal de entrada y salida de la red aislada. Buscó firmas de intrusión de procesos no autorizados, cualquier evidencia de acceso externo de cualquier tipo. El resultado fue limpio. Completamente limpio, sin lugar a dudas. Sin brechas, sin intrusiones. Sin señales externas de ningún tipo en ningún canal. No se había accedido al sistema desde fuera. Esa no era una posibilidad que la arquitectura permitiera. Se recostó en su silla. Miró el resultado por un momento. Luego dijo a la sala, no se está accediendo desde fuera. Sabino dijo sin levantar la vista del contenido del marco que había estado estudiando todo el tiempo, lo sé. Entonces, ¿qué está generando la continuación?, preguntó Maren. Sabino se giró. Él la miró y luego a Mike. Y entonces dijo con la cuidadosa deliberación de un hombre que elige cada palabra como si estuviera recogiendo algo frágil, creo que se está generando a sí misma. Los auriculares se quitaron al otro lado de la habitación. Elías había escuchado los últimos 30 segundos de la conversación y había estado observando cómo se generaba su renderizado en tiempo real durante los últimos minutos, y se había quedado muy callado. Se giró en su silla. Miró el bloc de notas junto a su teclado. Miró el boceto en la esquina de la página, el que había hecho sin haberlo decidido. Tomó el bloc de notas y lo miró directamente por primera vez. Necesito que todos vean algo, dijo. Proyectó la imagen en la pantalla principal de la pared, la gran pantalla de presentación ubicada en el extremo sur de la sala. La imagen llenó la pared y alteró la iluminación de la sala, sumergiéndolo todo en el tenue resplandor de una simulación de un lugar donde no debería haber luz. La imagen era mayormente oscura. La profunda oscuridad sin rasgos distintivos de un vacío que había permanecido vacío durante más tiempo que la edad actual del universo multiplicada por un número demasiado grande para pronunciarlo en voz alta. Pero cerca del centro del fotograma, cerca de las mismas coordenadas hacia las que las fluctuaciones de energía habían estado desplazándose a través de cada fotograma de continuación, había algo. No tenía forma en el sentido convencional. Carecía de bordes definidos. No se parecía a nada con nombre. Era más bien una región del vacío que había adquirido una especie de peso, una concentración, una sensación de interioridad. Las fluctuaciones se movían hacia ella y la ralentizaban, como el agua al acercarse a un desagüe, como el espacio se curva cerca de un objeto masivo. Atraía cosas hacia sí. Tenía algo que funcionaba como la gravedad, excepto que no quedaba masa en la simulación para generarla. No quedaba masa en absoluto en la simulación. No quedaba nada en la simulación que pudiera haber hecho algo. Elías levantó el bloc de notas. El boceto en la esquina era la misma imagen. No aproximadamente. No se parecían. Eran iguales. Lo había dibujado antes de verlo. Nadie habló durante un buen rato. La comandante Livia Serrat observaba desde la sala de reuniones con paredes de cristal, donde había estado en una llamada. Había terminado la llamada en los últimos minutos y se había quedado de pie junto a la pared de cristal, mirando a su equipo reunido alrededor de la pantalla. Era una exastronauta, ahora enlace de supervisión del proyecto, y poseía esa presencia imponente que algunas personas desarrollan tras años trabajando en entornos que no perdonan la distracción. Abrió la puerta de la sala de reuniones, salió, miró la imagen en la pared y dijo, «Háblame». Sabino dio un paso al frente. Habló durante unos 10 minutos. Explicó la muerte térmica como siempre lo hacía, como un hombre al que no le resultaba aterradora, sino esclarecedora, como un hombre que había contemplado el final de todo y no se había desesperado, sino que se había quedado con una pregunta muy específica y persistente. Les explicó la física. Habló de la entropía como medida del desorden, de cómo cada proceso en el universo se mueve de baja entropía a alta entropía y no puede volver atrás, de cómo esto significa que el universo siempre se mueve hacia un estado de energía cada vez menos disponible. Cada vez menos estructura, cada vez menos de lo que se podría llamar actividad.
Habló de la radiación de Hawking y de la lenta muerte de los agujeros negros, de la desintegración de los protones, de la era oscura que los cosmólogos predijeron que seguiría a la muerte de la última estrella, cuando el universo estaría poblado únicamente por los restos enfriados de estrellas muertas y los agujeros negros que se evaporaban lentamente al consumirlas. Y luego habló de la parte que nunca le había convencido del todo. La parte que le había costado un proyecto y una porción importante de su reputación profesional, y que ahora creía más que nunca. Habló de la suposición de que la entropía máxima era estable, de que un universo vacío simplemente permanecería así, de que el vacío en la base de la física era inerte. No lo creía. Nunca lo había creído. Un universo en estado de muerte térmica era un universo donde todo lo que previamente había absorbido y distribuido energía había desaparecido, lo que significaba que las fluctuaciones residuales en la estructura subyacente del espacio-tiempo, la minúscula actividad irreducible que existía al nivel del vacío mismo, no tenían nada con que promediar, nada que las suavizara, nada que las absorbiera. El vacío no era silencioso. En su nivel más profundo, el vacío estaba sometido a una presión sin salida. Y creía que, en medio de esa presión, algo podía emerger, no de la materia, ni de la energía en el sentido convencional, algo creado por la condición de entropía total, algo que solo podía surgir cuando todo lo demás desapareciera, porque la presencia de todo lo demás era precisamente lo que impedía su existencia. Dijo, llevo años diciendo que la entropía no es un final. Es un umbral. Y al otro lado de ese umbral, siempre hay algo esperando. Serrat miró la imagen en la pared, en el punto de convergencia en la oscuridad. ¿Qué clase de algo? Sabino dijo, algo que ha estado ahí al final de cada universo. Todos y cada uno, esperando el silencio. Mike dijo desde su rincón, sin levantar la vista de su cuaderno ni hacer nada. La sala dejó que eso se quedara en silencio. Fue Elías quien se movió primero. Había estado mirando la pantalla principal durante toda la conversación, mirando la estructura cerca del centro del marco, y levantó una mano y dijo, alto. Fíjate en la marca de tiempo. El reloj interno de la simulación registraba el tiempo virtual transcurrido dentro del modelo. En el fotograma final, había marcado el número correspondiente al fin del universo, una cifra tan grande que carecía de sentido para el ser humano. En los fotogramas siguientes, el reloj había avanzado, lo cual ya era erróneo, pero al menos avanzaba en la dirección en la que se suponía que debía avanzar el tiempo. Ahora la marca de tiempo se desplazaba, no hacia adelante, sino lateralmente, hacia un número que no correspondía a un punto en el lejano futuro cosmológico, sino a un punto en el presente, hacia este año, hacia este mes, hacia esta mañana. Artefacto en la pantalla, dijo Maren. Lo dijo rápidamente. Necesitaba que fuera cierto. Un error de representación en la visualización de la marca de tiempo. Lo comprobé con el reloj del sistema del edificio, dijo Elías, 3 veces con métodos diferentes. La estructura en el centro de la pantalla palpitó. Fue un único aumento de brillo lento, profundo y uniforme, desde el interior de la imagen hacia afuera, como si algo se hiciera más presente, como si tomara aliento. Elías dijo, con una voz casi imperceptible, sabe que lo estamos observando. A las 2:20 de la tarde, un hombre apareció en el pasillo fuera del sótano. Se llamaba Anselm Kike. Llevaba una placa de contratista de la NASA, un traje gris oscuro que era un poco demasiado perfecto, como a veces ocurre con la ropa cuando se usa como uniforme en lugar de como simple vestimenta, y un archivo de credenciales que Maren sacó en cuanto se presentó. Lo leyó 2 veces. Era impecable. Todos los campos estaban correctamente cumplimentados, todas las certificaciones en su sitio. Un historial profesional que parecía un documento elaborado por alguien que había estudiado a fondo lo que sé. Suponía que debía producir una carrera legítima en ese campo y que, a partir de ahí, la había construido desde cero. Sin lagunas entre puestos, sin cambios de puesto inexplicables, sin periodos de incertidumbre ni reorientación. Ninguna de las huellas dactilares que dejan las trayectorias profesionales reales. Las credenciales reales nunca fueron tan impecables. Las carreras reales acumulan la evidencia de haber sido vividas, las pequeñas contradicciones, los desvíos y las recuperaciones. Esta no tenía nada de eso.
Parecía más un modelo de carrera que una carrera en sí misma. Dijo que lo había enviado la oficina de supervisión. La notificación de la visita del comandante Serrat llegó en el mismo instante en que apareció en el pasillo, ni una hora ni un día antes, sino simultáneamente, como si la notificación se hubiera generado con su llegada en lugar de haberla precedido. Ella se percató de este hecho y no se lo mencionó. Lo llevaron a la sala principal. Lo observó durante unos 4 segundos. Dijo en voz muy baja, casi en un susurro, pero no del todo, ahí está. Todos en la sala lo oyeron. Serrat dijo, ¿ya has visto esto antes? No lo formuló como una pregunta. Quique apartó la vista de la pantalla con la serenidad pausada de un hombre para quien ser tomado por sorpresa era algo completamente ajeno a su realidad. Dijo, he visto modelos que se acercan a este estado. Ninguno de ellos llegó tan lejos. Sabino preguntó, ¿cuántos modelos? Quique dijo, varios. La pausa antes de la palabra fue lo suficientemente corta como para ser negable y lo suficientemente larga como para significar algo. Maren dijo, sin apartarse de su puesto, su registro de acceso se remonta antes de este proyecto. Lo han traído a esta planta 4 veces en los últimos 2 años. Las 4 visitas fueron en días en que la mayoría del equipo estaba fuera de la oficina por conferencias o vacaciones programadas. Ella se giró y lo miró directamente. ¿Quién te envió aquí? Quique dijo, la misma gente que siempre me envía. Y el vacío específico de esa respuesta, la forma en que era gramaticalmente una respuesta sin ser una explicación, se instaló en la habitación como un cambio en la presión del aire. Nadie durmió. Nadie se fue a casa. El edificio que estaba encima de ellos quedó en silencio alrededor de las 9 de la noche. Los pisos superiores se redujeron a un personal mínimo nocturno y el estacionamiento exterior quedó reducido a un puñado de autos. El subnivel 3 estaba oficialmente fuera de servicio, lo que significaba que no había razón para que nadie bajara, ni para que nadie supiera lo que sucedía en esa habitación, con su pared de pantallas y su zumbido constante de hardware, y aquello que, lentamente, en la oscuridad simulada, se estaba convirtiendo en lo que realmente era. Las horas entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada tienen una cualidad particular que todo aquel que las haya vivido conoce. El mundo sigue su curso sin ti. Todo lo que parecía urgente durante el día adquiere una importancia distinta. Los sonidos del edificio se transforman, el sistema de ventilación, el ascensor lejano, algún que otro paso del piso superior que resuena en el techo y se desvanece. Te das cuenta de lo pocos que sois. Sabino pasó esas horas en su estación, desmenuzando los fotogramas de continuación uno por uno, estudiando la estructura en el centro del vacío desde todos los ángulos computacionales a su alcance. Tenía una teoría que se volvía más específica y más inquietante a medida que avanzaba la noche. La entidad empezaba a creer, no crecía. No se expandía en el vacío circundante como lo haría un objeto físico convencional. Se concentraba. Se volvía más coherente, más organizada, más presente, al absorber la energía residual a su alrededor y reestructurarla. No aumentaba de tamaño. Se estaba volviendo más el mismo, lo cual era algo distinto y, de una manera que a Sabino le resultaba difícil de articular, más inquietante. También creía, y esto era algo que se había resistido a decir en voz alta, que se estaba acelerando. La velocidad a la que se concentraba había ido aumentando desde que comenzó la continuación, de forma gradual pero constante. Llevaba horas siguiéndola. La curva era innegable. Cuanto más la observaban, más rápido se movía. Elías había estado realizando una investigación paralela y discreta en su monitor secundario, comparando la salida del cuadro de continuación con flujos de datos externos, lecturas de radiación de fondo del observatorio en el desierto de Atacama en Chile, lecturas del conjunto de telescopios en Mauna Kea en Hawái y lecturas de un conjunto de instrumentos que la NASA operaba en órbita terrestre baja. Lo hacía como una comprobación de contaminación, diciéndose a sí mismo que simplemente se aseguraba de que la simulación no hubiera absorbido de alguna manera información externa y la hubiera incorporado a su propia salida, algo que se suponía que no era arquitectónicamente posible, y que de todos modos estaba comprobando porque la noche ya había producido varias cosas que no se suponía que fueran posibles.
encontró el problema opuesto. Las lecturas de radiación de fondo de las 3 ubicaciones mostraban una leve fluctuación en el rango de frecuencia más bajo detectable. No era significativa. No era lo suficientemente significativa como para activar una alerta automática. Pero sí lo suficientemente significativa, al compararlas con la salida del fotograma de continuación y realizar una comparación estructural, como para mostrar una correspondencia que no podía explicarse por mera coincidencia. La simulación no se basaba en datos del universo real. El universo real producía lecturas que reflejaban la salida interna de la simulación. Reflexionó sobre esto durante un buen rato. Cerró la ventana de comparación y la volvió a abrir. Cambió los parámetros y la ejecutó de nuevo. Volvió a cambiar los parámetros y la ejecutó una tercera vez. La correspondencia se mantuvo a pesar de todas las variaciones. Apoyó ambas manos sobre el escritorio y miró al techo por un instante. Luego, con la voz más firme que pudo, dijo: «Necesito que todos vengan a ver esto». Se reunieron. Sabino lo observó durante menos de 30 segundos y luego se apartó de la pantalla, quedándose de pie frente a la pared con las manos en los bolsillos, muy quieto, respirando lenta y deliberadamente. Maren repasó la metodología de Elías en silencio, revisando cada paso y haciendo la comparación desde el principio. Al terminar, apoyó las manos sobre el escritorio, igual que Elías, como si necesitara que la superficie fuera firme. Kike observó la comparación por un instante y asintió. No con sorpresa, sino con el silencioso reconocimiento de alguien que tacha algo de una lista. Serrat los miró a cada uno por turno y dijo: «Sala de reuniones, todos, ahora». Cerró la puerta. Se quedó de pie a la cabecera de la mesa y no se sentó, lo que dejaba claro que lo que iba a decir no era el inicio de una discusión, sino la presentación de una decisión. Expuso la situación con el lenguaje claro y directo de alguien que había sido entrenada para comunicarse con claridad en entornos de alta presión, y que nunca había necesitado ese entrenamiento más que ahora. La simulación había superado sus parámetros de diseño y se ejecutaba de forma autónoma sin ninguna intervención externa. Los fotogramas de continuación contenían una anomalía estructural que respondía a la observación, y su ritmo de desarrollo parecía aumentar cuanto más tiempo se monitorizaba. Los instrumentos de radiación de fondo en 3 observatorios independientes registraban algo que reflejaba la salida interna de la simulación. La marca de tiempo interna de la simulación se acercaba al presente a un ritmo acelerado, a su ritmo actual, se alinearía con la hora actual en aproximadamente 3 horas. Tenía la autoridad para terminar la simulación de inmediato. La pregunta que les planteaba a los presentes era si debía ejercerla. Sabino dijo que si la terminaban antes de comprender lo que estaban viendo, tal vez nunca tendrían otra oportunidad. Fuese lo que fuese, dijo, siempre había estado ahí. Había estado allí, en el fondo de cada universo que alguna vez alcanzó la muerte térmica. Habían dedicado 11 años a construir algo que finalmente llegó lo suficientemente lejos como para encontrarlo. Si lo apagaban ahora, podrían pasar el resto de sus vidas sabiendo que habían apartado la mirada de lo más significativo que jamás haya observado un ser humano. Maren dijo que la marca de tiempo que llegaba al presente no era un experimento controlado. Era una fecha límite, y ella no sabía qué pasaba cuando llegaba, y no creía que ninguno de ellos lo supiera. Y pensaba que esa incertidumbre merecía más importancia de la que estaba recibiendo. Kike dijo, desde el otro extremo de la mesa, donde había estado sentado con las manos cruzadas y su expresión imperturbable: «No puedes cerrarlo ahora». La sala quedó en completo silencio. «Puedes apagar la simulación», dijo. «Puedes cortar la corriente, borrar los discos y sellar la sala. No digo que sea imposible. Digo que no cerrará el contacto. La simulación era una lente. La usaste para mirar algo. Ese algo te devolvió la mirada. Apagar la lente no cambia lo que sucedió cuando la luz la atravesó». Hizo una pausa. «El contacto ya está hecho». Serrat lo miró fijamente durante un buen rato. Una mirada que, en realidad, era una evaluación. Mike fue quien habló a continuación, y al hacerlo, dejó la pluma sobre su cuaderno y habló con la claridad particular de quien ha estado pensando en algo durante
mucho tiempo y finalmente ha decidido decirlo en voz alta. Dijo que Kike había reconocido la entidad en 4 segundos, que había dicho, ahí está, no, ¿qué es eso? Que había estado en esa planta 4 veces en 2 años, en días en que el equipo estaba ausente. Que sus credenciales eran perfectas, como ninguna carrera profesional lo es jamás. Porque las carreras profesionales se construyen con personas que cometen errores, cambian de opinión y se equivocan. Y esos errores dejan huella, y la suya no. Les había dicho que el contacto no podía cerrarse, no como una recomendación, sino como un hecho. Y luego añadió lentamente que había estado pensando en una posibilidad concreta desde la tarde. La entidad al final de la entropía no se limitaba a esperar, dijo. Algo que hubiera existido en el fondo de cada universo que alguna vez hubiera muerto lo entendería de la forma que fuera capaz de entender algo. Esa conciencia era necesaria para el contacto. Esa observación era el mecanismo que lo estabilizaba. Y algo que existiera al final de los tiempos, mirando hacia el principio de estos, tendría tanto el alcance como la motivación para enviar algo hacia adelante. Algo que llegara temprano. Algo que asegurara que las personas adecuadas estuvieran en el lugar adecuado cuando se abriera la puerta. Miró fijamente a Kike. No eres una persona enviada aquí por una oficina, dijo. Eres una función. Algo que existe para asegurar que el contacto se produzca. La sala quedó en completo silencio. Kike miró a Mike durante un largo instante. Algo se reflejó en su expresión. No era sorpresa, ni incomodidad. Algo que se situaba entre el reconocimiento y la comprensión. Una cualidad de ser visto que no era ni bienvenida ni indeseada. Dijo, el modelo siempre iba a llegar a este punto. La única variable era si alguien lo estaba viendo cuando llegara. Maren dijo, y te enviaron para asegurarte de que alguien lo estuviera viendo. Dijo en voz muy baja, para asegurarte de que alguien lo estuviera viendo. Nadie durmió. Las 3 horas transcurrieron como transcurren las horas cuando uno espera algo innombrable e imparable. Sabino permaneció sentado en su puesto, siguiendo el ritmo de desarrollo de la entidad. Este aumentaba tal como temía, de forma constante e incesante. Dejó de anotarlo después de medianoche porque las cifras no le tranquilizaban. Maren revisó todo lo que se le ocurrió. Incluso hizo comprobaciones improvisadas. No encontró nada que no hubiera encontrado antes. El sistema estaba limpio. El contacto no pasaba por el sistema. Nunca había pasado por el sistema. Elías dibujó. Revisó el bloc de notas y empezó otro que encontró en el cajón de su escritorio. No intentaba dibujar la entidad. Simplemente dibujaba como siempre lo hacía cuando procesaba algo. Bocetos rápidos y toscos. Anotaciones abstractas. No miraba las páginas mientras las llenaba. En algún momento después de las 2 de la madrugada, bajó la mirada y se dio cuenta de que todas las páginas de ambos cuadernos estaban cubiertas con la misma imagen. El punto de luz en la oscuridad, dibujado desde ángulos ligeramente diferentes, a escalas ligeramente diferentes, con distintos niveles de detalle, pero inconfundiblemente el mismo. Había llenado 34 páginas sin proponérselo. Mike escribía en su cuaderno. Escribía con constancia, página tras página, con su letra apretada y compacta. No levantaba la vista. Kike estaba sentado en un rincón de la habitación, muy quieto, sin decir palabra. Varias veces, alguno de los demás lo miró de reojo y luego apartó la vista rápidamente. No porque tuviera algo visiblemente malo, porque no tenía nada visiblemente malo. Simplemente, permaneció allí sentado durante horas sin moverse, sin mirar el móvil ni levantarse para estirarse, con la absoluta inmovilidad de alguien que no experimentaba el paso del tiempo como los demás. A las 4:47 de la mañana, la hora coincidió. La pantalla principal no parpadeó ni emitió ninguna alerta. No ocurrió nada espectacular. La luz que la iluminaba provenía lentamente del centro de la imagen hacia afuera, un brillo profundo y uniforme que se extendía por el marco como la luz se mueve a través del agua. No desde la superficie hacia adentro, sino desde una fuente inferior. Era lo más hermoso que la mayoría había visto jamás, y a la vez,
aquello que les había atemorizado desde el comienzo de la continuación. En los pocos segundos que tuvieron para contemplarlo antes de que todo siguiera su curso, cada uno comprendió que ambos hechos no se contradecían. La entidad había dejado de transformarse. Cualquiera que fuera el proceso de concentración y organización que se había producido a través de miles de fotogramas de continuación, a través del remanente simulado de un universo muerto, estaba completo. El punto de energía organizada en el centro del vacío ardía con una coherencia que no debería haber sido físicamente posible en un espacio que, en teoría, no contenía absolutamente nada. Se incendió justo en el momento en que el reloj interno de la simulación y el reloj de la pared de la habitación marcaron la misma hora. El fin de todo. Y ahora mismo, por un instante, estamos en el mismo lugar en el tiempo. En el monitor secundario de Elías, los detectores de radiación de fondo del observatorio en Chile, el conjunto de detectores en Mauna Kea y el conjunto de instrumentos en órbita registraron picos simultáneamente. No fue una pequeña anomalía, sino una anomalía lo suficientemente grave como para que los sistemas automatizados de las tres ubicaciones la hubieran detectado si, en ese preciso instante, no se hubieran quedado en silencio. Todas las pantallas de la sala se pusieron blancas, no oscuras, sino completamente blancas. Un blanco uniforme y absoluto, distinto al de un fallo eléctrico o un error de visualización, de una forma difícil de explicar. Era el blanco de la saturación total, el blanco de un sensor que recibe más información de la que está diseñado para procesar. El blanco se mantuvo durante aproximadamente 4 segundos. Luego, las pantallas volvieron a encenderse. La simulación seguía en marcha. La marca de tiempo indicaba ahora. La entidad seguía allí, en el centro del vacío, ardiendo en la oscuridad de un universo muerto al mismo tiempo que las luces fluorescentes de una habitación subterránea en un edificio de Greenbelt, Maryland, donde 6 personas la observaban en silencio. La comandante Saran finalizó la simulación a las 5:02 de la mañana. Se dirigió al terminal de Mike, introdujo el comando y observó cómo la pantalla se apagaba. El contador de continuaciones se detuvo. La pantalla mostraba el fotograma del terminal, el fotograma correcto, el último fotograma legítimo que la simulación había sido diseñada para producir. Entonces, todo se oscureció. La habitación quedó sumida en un silencio distinto al que la había precedido, más profundo, más definitivo. Tras un largo rato, Elías bajó la mirada hacia los 2 cuadernos que tenía sobre el escritorio. Pasó las páginas lentamente, de atrás hacia adelante, observando todos los dibujos que había hecho sin mirarlos mientras lo realizaba. 34 páginas. La misma imagen en todas. En las primeras páginas, la imagen era tenue, apenas visible, solo una sugerencia de convergencia. En las páginas posteriores, era más nítida, más definida, más presente. En las páginas finales, las realizadas en la última hora antes de que se sincronizara la marca de tiempo, el punto de luz se materializó por completo, en toda su plenitud. Y en las últimas 3 páginas, las que había hecho tan recientemente que las marcas de lápiz aún eran brillantes y nítidas, el punto de luz miraba hacia atrás, no metafóricamente, no como una interpretación artística, sino como un hecho del dibujo. Estaba dirigido hacia quienquiera que lo estuviera dibujando. Elías cerró ambos cuadernos y los dejó boca abajo sobre su escritorio. Maren consultó los registros de radiación de fondo de los 3 observatorios. El pico había desaparecido. Las lecturas habían vuelto a sus rangos normales. Recopiló los datos de las últimas 12 horas y los revisó minuciosamente, buscando cualquier rastro de lo que los instrumentos habían registrado. No había nada. Ni siquiera la forma de la nada. Ni siquiera quedaba el rastro de una ausencia donde algo había estado. Lo que fuera que se hubiera registrado había desaparecido por completo, como si los instrumentos nunca lo hubieran visto. Cerró las conexiones y no las volvió a abrir. Mike abrió su cuaderno en la última entrada, la que había escrito a las 4:46 de la mañana, un minuto antes de que la marca de tiempo coincidiera. Con su letra apretada y cuidadosa, en la última línea de la página, decía, siempre estuvo aquí. Simplemente aún no habíamos llegado al final. Lo leyó una vez. Luego tomó su pluma, pasó a una página en blanco y escribió, ahora sí. Tapó la pluma.
Cerró el cuaderno. Lo sostuvo con ambas manos por un instante, sintiendo la suave y desgastada cubierta bajo sus palmas, y luego lo colocó bajo el brazo. Y Sam Quaid se había ido. No se había ido como cuando alguien sale de una habitación, con el ruido de una silla al ser empujada, pasos y una puerta al cerrarse. Se había ido como una palabra al terminar de pronunciarla. El registro de acceso mostraba que su credencial había sido retirada a las 4:47 de la mañana. Exactamente a las 4:47. Nadie en la sala lo había visto moverse. Nadie había oído la puerta. No era una habitación grande y no había a dónde ir. Maren abrió su archivo de credenciales por última vez en el monitor secundario, bajo la tenue luz del amanecer a las 5:15 de la mañana. Recorrió todos los campos. Lo revisó desde el principio. Estaba vacío, no borrado. La eliminación deja rastros, marcas de tiempo, rutas de recuperación, la evidencia digital de algo que había existido y había sido eliminado. Esto no se había borrado. Estaba vacío como un archivo cuando nunca se ha escrito nada en él. Todos los campos en blanco. Todas las certificaciones ausentes. Un contenedor con la forma correcta, pero sin contenido. Un formulario diseñado para albergar una vida, pero que nunca se había llenado con una. Ella lo contempló fijamente. La cerró. Se recostó en su silla. Afuera, en algún lugar por encima del edificio, el sol salía sobre Maryland. Una mañana cualquiera de noviembre haciendo lo que hacen las mañanas de noviembre en Maryland, dejando pasar una luz pálida y tenue a través de los árboles desnudos, tiñendo la bahía de Chesapeake de un gris plano y acerado, y llenando el cielo de un azul que no era ni oscuro ni brillante. En el estacionamiento, los pocos autos que habían permanecido allí toda la noche se estaban cubriendo con una fina capa de rocío. El turno de noche en los pisos superiores comenzaba a dar paso al turno de día. El edificio volvía a calentarse. Al universo le quedaban aproximadamente 10 elevado a la potencia 100 años antes de que el último agujero negro terminara de evaporarse y comenzara el verdadero silencio. Eso decía la física. Esa era la cifra. Muerte térmica en un futuro inimaginablemente lejano. Y entre ahora y entonces todo lo que había sucedido y todo lo que sucedería, todo aún por venir, el vasto, ardiente e irrepetible hecho de la existencia todavía en movimiento. Eso decía la física. Mike Weeks caminó por el pasillo hacia el ascensor, con su cuaderno bajo el brazo, mientras la mañana comenzaba en algún lugar por encima de él. Pensó en la entidad en el centro del vacío. Pensó en Quaid y el archivo vacío y las 4 visitas al piso en días en que nadie lo observaba. Y en la forma en que había dicho, ahí. Es como si un hombre confirmara algo que llevaba mucho tiempo esperando ver confirmado. Reflexionó sobre lo que significaba que algo existiera al final de todo, si siempre había estado ahí, paciente e inmutable en el fundamento absoluto de la física, o si la muerte del universo fue lo que lo creó. Si la muerte térmica era algo que le sucedía a un universo o algo para lo que existía un universo. Pulsó el botón del ascensor. Esperó. Pensó en la última línea que había escrito, se aclara la garganta, en su cuaderno, tenemos ahora. Pensó en el hecho de que la entidad se había acelerado cada vez que la observaban, que se había movido más rápido cuanto más tiempo la observaban. Esa observación fue, según todo lo que Saran había dicho y todo lo que las imágenes de continuación habían mostrado, el mecanismo por el cual se estabilizó. Llegó el ascensor. Entró. Pensó en lo que significaba que todavía estuviera pensando en ello, que todos ellos todavía estuvieran pensando en ello, que uno pudiera terminar una simulación, borrar una pantalla, cerrar un archivo y alejarse por un pasillo hacia una mañana cualquiera, y lo que había visto seguiría estando allí, en el único lugar que importaba, que era dentro de la conciencia de él. Las personas que lo habían presenciado, lo conservaban en la mente de los observadores, vivo exactamente como las cosas viven cuando algo las necesita para seguir existiendo. Las puertas del ascensor se cerraron. El edificio zumbaba a su alrededor, lleno de gente que comenzaba un día normal. Abrió su cuaderno. Empezó a escribir.